Amables amigos, aquí estamos ya con este encuentro habitual de cada viernes con el doctor Fidias Aristi, aquí en Primera Hora, el matutino, siempre tratando las cosas y los temas de interés, los temas de la actualidad, los temas de siempre, que nosotros les presentamos a todos con este conversatorio tan agradable y que es un privilegio para nosotros contar siempre con la presencia de él aquí en el programa. Saludos, doctor, ¿cómo se siente usted? Muy buenos días, Echi, buenos días, Santiago, buenos días a toda nuestra gran teleaudiencia y en disposición siempre de compartir con ustedes el acontecer y los momentos que reclama en términos de información y de formación nuestra sociedad. Mire, doctor, dígame, la información es el día de ayer del Buró del Departamento Consular de los Estados Unidos con relación a esto de esta recomendación que les hace a las personas de su territorio, de su país, que vienen aquí al país, que vienen al nuestro, y nosotros estamos ampliamente preocupados con esto. Sí, bueno, la preocupación es muy válida porque tiene particular trascendencia. Es uno de los aspectos que sobrepasa lo coyuntural. Nosotros estamos acostumbrados, voy a decirlo así desgraciadamente, es decir, tenemos un tiempo prolongado observando los fenómenos en términos coyunturales y lo que es peor, ofreciendo respuestas coyunturales. Nosotros no podemos, frente a esta advertencia que hace los Estados Unidos, hacer lo que podíamos haber hecho en los años 70 u 80 y decir que es un intrusismo, que es un intervencionismo, etcétera. No podemos caer en lo que ya sería un chauvinismo Sí. de mal corte, sino que lo que tenemos que hacer es que nos llame a la reflexión. Eso es lo más importante. Tan es así que yo me permito sugerir que en un momento que ustedes lo consideren oportuno, pero no lejano, podamos producir en este mismo programa un programa especial que nos lleve todo el tiempo con varios panelistas para analizar el problema de la seguridad. Porque lo que se refiere a Estados Unidos no es un problema solo local y además no es un problema que podemos ocultar, porque la prensa nacional debe haber sido la principal fuente para que este Buró Federal, estas distintas agencias, se proveyeran de información. Mi formación profesional es fundamentalmente en el campo de las humanidades. Sin embargo, ustedes podrán observar que yo hago uso constantemente de las estadísticas. Los dominicanos y desgraciadamente gran parte del funcionariado público y de los políticos no tienen la costumbre de emitir declaraciones y de hacer observaciones en base a las evidencias, es decir, en base a informaciones precisas, en base a estadísticas que puedan servir de diagnóstico para formular políticas públicas. Y entonces dejamos de observar elementos fundamentales. Quiero hacer un paréntesis y poner un solo ejemplo. Nosotros en el caso de la ley electoral nos centramos en el pulso entre primaria abierta y primaria cerrada. Sin embargo, era una ley que trascendía ese ámbito, que trascendía esos aspectos, y hoy vemos muchísimos que ya están generando conflictos, controversias e inclusive pendientes de soluciones difíciles. Ya hay 5 en el Tribunal Constitucional. Exactamente, ¿no? Y vemos lo que está pasando con el costo de la primaria. Porque vamos a hacer primaria, ¿cuánto nos cuesta la primaria? La Junta Central Electoral hizo observaciones a tiempo, no se le escuchó suficientemente, o por lo menos no se le dio también la respuesta adecuada, y entonces vemos lo que está pasando. Pero eso es solo un paréntesis, porque quiero señalar lo siguiente. El problema de la seguridad no es un problema de República Dominicana. El índice de homicidio a nivel mundial es de 6
por cada 100.000 habitantes a Wow. nivel mundial. Ahora, en Latinoamérica, ustedes saben cuál es la media, es 16. Es decir, sube un 400%. Wow, 4 veces. Y sube 4 veces. ¿Qué quiere decirnos esto? Que Latinoamérica es una región en conflicto con el problema de la seguridad. Y hay que verlo, este problema, reitero, no solo como un problema local, sino como un problema regional. Y verlo a través de estadísticas, que no sean maquilladas, sino estadísticas que sean lo más cercanas a la realidad. He puesto este primer índice. A nivel mundial es un 6%, es 6 el promedio. Entre nosotros, entre estos países, es de un 16. Eso es muy alarmante. Sí, claro. Eso es muy alarmante para quien vive en aquellos países. Pero algo más. Latinoamérica es la región donde existe un mayor índice de muertes violentas sin estar en guerra, sin estar en situación de guerra. Eso yo le iba a decir, le iba a preguntar. Sí, eso también. Eso es más alarmante. Eso es total y absolutamente alarmante. En Latinoamérica son varios los países que tienen un promedio de más de 20 muertes por cada 100.000 habitantes. El promedio se entiende entre 3 y 20, un promedio medio. Nosotros estamos, de acuerdo al informe que dio el señor director de la Policía Nacional recientemente, estamos en alrededor de 16. Es un buen promedio. Ahora bien, hay que ver hasta dónde ese promedio se puede compadecer con la realidad. Además, quiero acuñar un término aquí en esta mañana. Existe lo que se llama la Inmaculada Concepción. Todos lo sabemos, que es que Jesús vino al mundo de una virgen. Eso es la Inmaculada Concepción. Ahora, no existe la Inmaculada Percepción. Eso no existe, la Inmaculada Percepción no existe. O es real o no lo es. Sí, toda percepción está precedida de elementos, de creencias, de ideas, de convicciones y de conceptos que usted tiene. Entonces, los Estados Unidos, en este caso, tienen obviamente que nutrirse del chamán, de lo que acaba de ocurrir en el Isabelita, de lo que ocurrió en San Francisco de Macorís con esa niña, es decir, de lo que ocurre a diario, porque la prensa lo reseña. Claro. Estamos en una sociedad, además, donde todas las cosas ahora salen por las redes sociales y en la que las informaciones fluyen de una manera que no ocurría hasta hace unos años. El mismo fenómeno de la globalización. La criminalidad organizada siempre va más adelante que los estados en el tema de la criminalidad, porque a los estados les cuesta a veces años producir una ley, pero la criminalidad organizada para realizar sus actuaciones nada más necesita algunos componentes momentáneos. Pero bien, retomando este tema, nosotros lo que debemos es aprovechar la situación, porque existe en esta materia 3 aspectos fundamentales a tomar en cuenta. El de la violencia que produce la muerte, el de la ratería, el segundo componente, y el tercero, que es muy importante, que es el miedo, que es el miedo a ser víctima de esos dos elementos, que es lo que en el fondo tiene la preocupación de los Estados Unidos. Naturalmente, ustedes ven que en los Estados Unidos ocurren hechos mucho más bochornosos que esto que nosotros... Y más violentos. Y mucho más violentos. En universidades, en escuelas. Hasta en iglesias. Sí, hasta en iglesias. Hubo un señor que entró a una iglesia ahí y le dio muerte a 50. A 50 gente. 50 feligreses. Los metralló sin que nadie ahí le haya hecho daño. Es decir, ocurren esas cosas, pero ocurren en su territorio. Y además, ellos cuentan con un sistema de justicia que conlleva sanciones. Y ese es un aspecto que
la información del Buró de Estados Unidos toma muy en consideración y que quizás alguien lo deja pasar por alto, que es el de la impunidad. La no penalización Sí, a los porque, hechos. por ejemplo, nos referíamos hace un momento al hecho del ensanche Isabelita y la muerte de este niño de 9 años. Pero las informaciones que han fluido dicen que este señor ha estado anteriormente preso por asunto de droga y por asunto de violación. Así es. Son dos delitos que conllevan penas prolongadas. Así es. Él tiene 28 años. ¿Cuándo las produjo? ¿Cómo salió? Sí. Nosotros no sabemos quiénes están en nuestras cárceles. Nosotros no sabemos cómo viven en nuestras cárceles. Nosotros no sabemos cómo sale la gente de esas cárceles. Y naturalmente que tienen que salir, espero que así sea de todas maneras, mediante decisiones judiciales. Ahora, ¿cómo se producen esas decisiones judiciales tan acomodaticias que pongan este tipo de personas a que produzca? Porque son personas que no tienen todavía la capacidad para que se consideren para una reinserción social. No son personas rehabilitadas. Sí. Entonces, este es un llamado importante que se nos ha hecho para que nosotros podamos reflexionar sobre esta situación. Ustedes comentaban las declaraciones del presidente Leonel Fernández. Yo considero que no es correcto atribuir esta criminalidad solo al fenómeno de las drogas. El componente de las drogas es un componente fundamental, es un componente importante, pero no es el único componente. Está, sin que caigamos en la interpretación marxista, está también el componente de la pobreza. Usted tiene que ver en ese segundo renglón al que yo hice referencia primero a la violencia que produce la muerte y segundo hice mención de las raterías, del robo cotidiano. Hay que ver qué es lo que se roba. Generalmente, aunque puede ocurrir un reloj Rolex, pero generalmente son celulares. Sí. Son carteras, son cadenas y son carteras generalmente de muchachas y señoras de pueblo, porque las que no lo son generalmente andan con un vehículo bien cerrado, etcétera. Es decir, son raterías fruto también de la inequidad social y de la pobreza. Pero además hay otro fenómeno. Fíjense, el PNUD hizo una investigación muy importante que el presidente Fernández tiene que conocerla. Tiene que conocerla porque ahora recuerdo que se trató en un evento también de muchísima importancia y nivel, que vinieron varios técnicos y especialistas, y estuvo el presidente Zelaya, estuvo la expresidenta doña Laura Chinchilla y varios especialistas, inclusive uno de México, también muy capaz, Rafael, de nombre Rafael, pero sí quiero decir lo siguiente, en ese informe del PNUD, precisamente, ese investigador mexicano señalaba que las investigaciones que se hizo en Perú, correspondiente al 2012, arrojó una estadística de 700,000 personas que habían sido víctimas de robos, de delitos, de raterías. Pero esas 700,000 eran 700,000 personas que habían hecho denuncias, que la investigación de campo arrojó 7 millones. Sí, porque la mayoría de gente no va a denunciar. Exactamente. ¿Eso pasa aquí? Ese es el problema, que las autoridades... 7 millones. 7 millones. Él lo dijo a sí mismo, que es alarmante. Yo voy a tratar de traerle ese trabajo. Es decir, de 7 millones, solo 700 denunciaron. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad de las autoridades. En las autoridades, en las instituciones. Y la inseguridad. Entonces, de la misma denuncia. A usted le sale más caro
ir a denunciar el robo de un aire acondicionado, el robo de algo de su casa, de una nevera, le puede salir más caro que dejar las cosas como están. Porque usted va a tener que ir 30 veces a un tribunal. Así es. Él le va a ver la cara al ladrón. Y cuando viene a veces lo descargan. Tiene ese enemigo de por vida. No, y los familiares mirando que fuiste se tú encuentra con un abogado de ese delincuente que lo interroga usted insultándolo. Es decir, muchísimas razones. Además, usted tiene que dar 30 viajes. Sí, claro. Cuando usted viene a ver, le sale más caro que el abanico que le robaron. Así Es decir, todos esos elementos tenemos que verlo para tratar de ofrecer una respuesta a esta problemática. La policía ha hecho un gran esfuerzo, pero algo que se ha hecho énfasis y que nosotros debemos acentuar es que se necesita cada día más una policía más cercana, una policía comunitaria, pero además... más confiable. Además, debemos incorporar de lleno a los gobiernos locales. Los gobiernos locales se sienten alejados en términos generales de ofrecer respuesta a la problemática de la seguridad. Y eso es un gravísimo error. Cuando yo fui secretario general de la Liga Municipal Dominicana, insistí en la responsabilidad de los gobiernos locales en materia de seguridad. Cuando estuve en el Consejo Nacional de Drogas, traté de hacer alianzas permanentes para la prevención de este asunto con los gobiernos locales, porque eso es la entidad más cercana, es la entidad que conoce más. ¿Y usted sabe por qué no tuvo respuesta, doctor? Problemática. ¿Del gobierno local? Tuvimos algunas buenas. Sí, pero la razón, ¿usted sabe por qué no hay ni va a existir respuesta? Porque las personas que los partidos políticos llevan a dirigir los gobiernos locales son las personas menos adecuadas y sin conocimiento. Y eso es lo que más afecta a una sociedad, porque hay estudios que han confirmado que más del 90% de los alcaldes no saben lo que es una alcaldía. Entonces, por no saber, son desconocedores, van allí por un cargo político, fue el partido que lo eligió porque era el que más convenía en términos de recursos y favorable al candidato, entonces lo que van a hacer es otra cosa. Se pierde ese espacio maravilloso. Pero la mayoría tienen una gran apertura para que se produzca este tipo de soluciones, pero tiene que producirse también un vínculo interinstitucional, porque a veces el alcalde está por un lado y el gobernador por otro. Eso es normal. Y el comandante policial por otro, y entonces eso no puede... la delegación del Ministerio de Juventud o de Deporte por otro lado. Es decir, tiene que haber un vínculo interinstitucional que nos produzca. En cada municipalidad debe haber una mesa permanente, que eso también yo traté de instalar e instalamos algunas. Una mesa permanente con reuniones periódicas, las hacíamos mensuales en esas localidades. De seguridad. El asunto de las cámaras lo que nos permite es en gran medida la persecución, es decir, si bien es cierto que tiene carácter disuasivo porque la gente sabe que lo está mirando, pero sin embargo tenemos que crear una cultura, pero tenemos que crear fuentes de trabajo, tenemos que crear valores y sobre todo, tiene que haber un testimonio de vida de los que están llamados a ser conductores y rectores de la sociedad, porque nada peor que para destruir una sociedad que su clase dirigencial se haya corrompido. Mire, el mal ejemplo, doctor. Eso es terrible, doctor. El mal ejemplo en una sociedad es lo que más daña a un pueblo, a una nación. Este país está lleno de mal ejemplo y más de quienes la han dirigido. Eso es terrible. Y ese es el mayor flagelo de inseguridad y de debilidad en la justicia. Doctor, pensando en que
tenemos una región altamente violenta y donde la aparición de muerte se ha convertido en algo normal ya para la sociedad. ¿Cómo usted ve la República Dominicana ante una situación de peligrosidad que se está viviendo en Haití? Sí, altamente complicado. Todo lo que ocurre en Haití está llamado a afectarnos de una manera u otra. Y ya nos está afectando, claro, en términos comerciales. Recordemos que nuestro segundo socio comercial, después de Estados Unidos, es Haití. Entonces eso está produciendo situaciones calamitosas. Sobre todo debemos tomar en consideración el comercio binacional, que ha sido sensiblemente afectado. Y ha sido afectado en zonas muy desprovistas. A eso le agregamos el costo que tiene para la República Dominicana el reforzamiento de nuestra frontera. Eso es un costo significativo, porque eso implica una logística que encarece muchísimas situaciones, el elemento de pobreza que eso lleva o acentúa en esas poblaciones que se mantienen fundamentalmente de ese comercio binacional. Y si a eso le agregamos la posibilidad de una irrupción de ciudadanos haitianos, entonces la situación es todavía más preocupante. Sin embargo, las autoridades dominicanas han demostrado que han hecho un esfuerzo significativo para que no nos afecte esos acontecimios que, al parecer, y a tomar en consideración la tradición y la forma de actuar de la sociedad haitiana, es un fenómeno que puede prolongarse por cierto tiempo. Pero es para tomar muy en cuenta, y el gobierno dominicano ha tomado las previsiones del lugar, sin lugar a duda. Mire, doctor, finalmente, para ocupar estos minutos que nos quedan, consciente de lo que implica las relaciones, más o menos desde el gobierno del PLD, de los gobiernos del PLD con Cuba, y la República Dominicana haya trascendido ahora que supuestamente el gobierno cubano, o supuestamente, pues ellos dieron a través de un documento oficial de que miembros del ejército norteamericano podían estar utilizando el territorio de la República Dominicana para entrenamientos con grupos élites con fines de una posible intervención en Venezuela. ¿Usted no cree que eso agrava, como que agrava más el asunto, además de las relaciones dominico-venezolanas? Quizás es una forma del gobierno cubano y el gobierno venezolano llamar la atención de una manera más enfática sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo estoy absolutamente convencido de que la República Dominicana jamás se prestaría para una situación de esta naturaleza. El gobierno dominicano es celoso de la integridad de su territorio y además del principio de la intervención también. Del principio de no intervención, del ordenamiento internacional, pero se comprende. Fíjese que la denuncia del gobierno cubano dice, quizás sin el conocimiento, no sin el consentimiento, sin el conocimiento de las autoridades, lo cual hace poner en duda su propia declaración, porque no es verdad que cuando se trata de entrenamiento o de naves, claro, se trata de cuestiones invisibles, o por túneles, o por submarinos, ni nada de eso. Es decir, que es una declaración sobre todo política de parte de Cuba y de parte de Venezuela para enfatizar y producir la imposibilidad de una intervención militar en Venezuela. Mira, vamos a tomarle la palabra al doctor y vamos a ver cómo hacemos un panel sobre la seguridad ciudadana, que pudiéramos coger las 2 horas del programa. Vamos a ver si podemos hacer los ajustes para el viernes y hacer un amplio programa desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana.
relacionado con una preocupación que tiene ya una connotación inmensa. Sí, sí. Y sería bueno eso, doctor. Sería un gran aporte para la sociedad dominicana. Estoy de acuerdo con usted. Muy bien, vamos a darles las gracias nueva vez al doctor Ofidias Aristi por el privilegio que nos da cada semana de compartir con él sus impresiones y sus consideraciones en torno a los diferentes tópicos de interés nacional e internacional. Mientras tanto, nosotros les recomendamos a todos ustedes que para el próximo lunes, Dios mediante, a las 6 de la mañana, volvamos a encontrarnos aquí a través de Teleimpacto, los canales 22 y 52, y reiterarles que tengan todos un buen fin de semana. Sobre todo, cuídense mucho y recuerden que la cita nueva vez es el lunes a las 6. Gracias, feliz resto del día.